En la noche de hoy, pues, he querido empezar con un artículo que encontré en un portal que se llama hacerfamilia.com. Este artículo es del año pasado y el artículo titula El rol paterno en la familia. Dice, el rol paterno en la familia cumple un papel fundamental que acompaña, complementa y completa el rol de la madre. El padre cumple un rol imprescindible en la familia, un rol tan importante como el de la madre, aportando experiencias, actitudes y situaciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema familiar. Ser padre supone ser un héroe para los hijos e hijas. El padre cumple un papel fundamental en la educación de niños y niñas. Padre es aquel, que, padre es aquel al que imitan los niños y el primer amor de las niñas. Solo hay que ver la mirada de un niño o de una niña mirando a su papá. El rol paterno, al igual que el materno, es fundamental para el buen funcionamiento de todo sistema familiar, para el bienestar de todos y cada uno de los miembros. El rol paterno lo ejerce una figura protectora, una figura que aporta seguridad y cohesión al sistema familiar. El rol paterno es el que transmite autoridad, el que hace que se cumplan las normas como si de poder judicial se tratase. Además, este rol implica acción y un tipo de juego dinámico. Este rol es muy importante para el buen funcionamiento de la familia. Normalmente, este rol corresponde al padre, pero puede ser desempeñado por cualquier otro miembro. El rol paterno proporciona estabilidad familiar y es la base del desarrollo social. Conforme y con base a lo que leía y a lo que escuchábamos en este artículo, pues nos damos cuenta realmente de la importancia que tiene el rol paterno dentro de qué, dentro de toda la sociedad, dentro de la familia. Ya ahorita vamos a ver por qué, qué tiene que ver esto conmigo, qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando hoy, porque sería como un artículo sacado para el Día del Padre. Hay una realidad del ser humano y esa realidad del ser humano la encontramos en Romanos 3:23, que dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Entonces hay que partir de ese hecho, ¿cierto? La realidad de la humanidad, ¿cuál es? Todos pecamos y al todos pecar estamos destituidos de qué? De la gloria de Dios. Estamos incapacitados para poder llegar delante de Dios. Eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco cuál es mi situación, pues podré llegar a otras situaciones o a otros momentos. Pero ante esa situación de toda la humanidad, se generó también la nueva posibilidad para el ser humano, es de la que los que estamos en este momento y los que posiblemente luego escuchen son parte o harán parte. Y esa posibilidad la encontramos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho, en otras versiones dicen les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. El tema de hoy se llama Querido Padre, porque en Gálatas, que es lo que hemos venido trabajando, encontraremos una parte muy bonita en Gálatas 4, que es la porción que corresponde para el día de hoy. Encontraremos unos detalles bien importantes en los que nos dejarán ver a Dios como Padre, pero que en ese momento cuando veíamos que allí se mencionaban, pues es algo que para nosotros en este instante, leerlo suena sencillo y cotidiano, pero leerlo en la época y aún como Jesús se expresaba al decir, al referirse a Dios como Padre, realmente no era tan común referirse a Dios como Padre. Y ahora ya vamos a ir viendo por qué.
Quiero invitarles entonces que vamos en nuestras Biblias, la carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 al 9, es en el que estaremos en esta noche. Lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo, porque mientras todavía es niño, está bajo el cuidado de sus guardianes y siervos hasta que sea mayor de edad, cuando es hombre libre. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. ¿Qué es lo que está ilustrando el apóstol Pablo en este momento? Está hablando algo cuando se nacía, cuando tenía unos tutores que no se tenía potestad de hacer lo que quisiera, sino que solamente cuando fuera mayor de edad, pues podía hacer lo que quisiera. Si era un heredero, pues con mayor razón, el heredero cuando nace heredero no sabe que es heredero. Los que están alrededor de él saben que él es heredero, pero solamente cuando va creciendo y cuando va teniendo uso de razón y saben lo que está, entiende que es un heredero y qué significa la herencia. Porque el apóstol Pablo asemeja eso con la situación de esclavitud humana al pecado, que era lo que mencionábamos ahorita en Romanos 3:23. Porque cuando nacemos físicamente, nosotros no somos conscientes que somos vendidos al pecado. No somos conscientes que tenemos una condenación eterna, a menos que cumplamos lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12, que le aceptamos a Él para que Él sea nuestro Padre. Y es cuando también aceptamos lo que hemos venido trabajando en Gálatas 1, 2 y 3. Hemos venido entendiendo que si no nos acercamos a Jesús, no tendremos la posibilidad de nacer de nuevo. Entonces el apóstol Pablo dice, mientras que vamos creciendo, seguimos siendo que esclavos. Solo cuando somos mayores de edad podemos ser libres. Pero él identifica o él asemeja la mayoría de edad cuando se conoce a Jesús como Señor y Salvador. A partir de ese momento se es libre. A partir de ese momento ya no hay un pecado que esté condenándome, que esté amarrándome y que me esté limitando para tener esa vida eterna que Dios quiere que yo pueda vivir. Recordemos, como lo hablábamos, como lo expresaba hace 15 días, el pecado me empieza a separar de Dios. El pecado es una barrera que me separa de Dios. Pero después de yo aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador, cuando he aceptado que Dios es mi Padre y estoy viviendo conforme a ese Padre, recordemos que Jesús hablando con los fariseos les decía, si ustedes fueran hijos de Dios, ustedes se comportarían como Dios, pero ustedes son mentirosos y ustedes son asesinos. O sea que ustedes se comportan es como su padre el diablo. Ustedes no se comportan como Dios, como el Padre que ustedes dicen que realmente tienen. Entonces nosotros como hijos siempre estaremos luchando con ese pecado. El pecado va a irrumpir, va a cortar. Yo no puedo decir de manera corta, todo depende de cuando yo me arrepienta de mi pecado. El pecado va a cortar, va a interrumpir mi comunión con Dios. Seguirá siendo mi Padre, pero no puedo estarme comunicando con Él. ¿En qué momento pasa eso? Cuando yo a Él le he aceptado como ese Señor y Salvador. Cuando ya he pasado de ser un esclavo vendido al pecado y he empezado a ser un siervo libre. ¿Qué quiere decir un siervo libre? Siervo por amor, ya no porque toca. Cuando en la antigüedad se tenían siervos, se tenían esclavos, había que soltarlos luego de un tiempo. Pero había momentos donde el esclavo estaba tan contento con esa familia que decía, venga, no, yo quiero seguir siendo su esclavo. Le decía, bueno, o sea, usted ya está siendo esclavo por amor. Sí, eso lo. Bueno. Entonces tenían que ir donde un ente, el equivalente ahora sería como una notaría, y en la que decían, vea, esta persona ya cumplió su tiempo de esclavitud, pero él insiste en que quiere seguir conmigo. Entonces en ese momento al esclavo le ponían un zarcillo como señal de que era esclavo, pero ya no porque le tocaba, sino porque él había elegido quedarse con esa familia. Nosotros somos siervos, somos esclavos a Dios por amor, porque el amor de Él es tan grande que decimos, yo quiero seguir sirviendo. O sea, hemos encontrado tantas cosas en nuestro bienestar espiritual al ser libres que decimos,
Yo quiero que mi vida te sirva en todo. Yo quiero, como lo decía, obedecerte no por miedo, sino que yo quiero obedecerte y evitar pecar por amor a ti. Es tanta mi gratitud contigo, Dios, que yo no quiero separarme de ti. Y empezamos a ver cómo nos vamos a encontrar en la idea central de lo que hemos querido, de lo que he querido ilustrar en este tiempo. Versículo 4 y 5 dice: pero cuando llegó el momento oportuno, continuamos en Gálatas, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley. Y ojo lo que dice, y adoptarnos como sus hijos. Mi esposa y yo contamos con la bendición de tener 2 hijos. Y la verdad es que los hijos, cuando se tienen, pues un amor increíble por ellos. Yo en lo personal siento admiración por aquella persona que toma la decisión de adoptar. El que toma la decisión de adoptar, ese sí que le tocó elegir amar a alguien que no era de sus entrañas y quererlo de tal manera como si su hijo viniera de sus entrañas. Yo en lo personal no quiero desmeritar los que somos padres biológicos, pero de una manera muy personal, creo que el que toma la decisión de adoptar tiene un poquito más de amor, porque es amar a alguien que no es tuyo. Tú puedes amar a tu hijo y si tu hijo es inquieto, lo que sea, es tu hijo. Pero tú tomaste la decisión de amar a alguien que no vas a saber con qué te va a salir. Que a nivel de genética, no en términos físicos, sino en términos de tu temperamento, va a salir con cosas que usted dice, ¿de dónde salió con eso? Y tú no sabes de dónde salió con eso. Y eso es lo más bonito de esto, porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos adoptó. Y por eso Dios dice, yo no sé con qué va a salir Julián, pero con algo va a salir. Y me perdona, y vuelve y yo me acerco a Él, y me perdona y me limpia. Y así nos vamos yendo. El amor de Dios es tan grande que Él nos adoptó. Que Él, tanto como ama a Jesús, que es su Hijo natural, te ama a ti y me ama a mí. Y por eso ese padre, afrontarnos a esa paternidad es tan importante. Cuando ya empezamos a ver esa paternidad, en lo personal, creo que toma mucha forma este pedacito que les voy a leer nuevamente del artículo. El rol paterno es fundamental para el buen funcionamiento de todo el sistema familiar y para el bienestar de todos, cada uno de los miembros. La paternidad de Dios es fundamental para mi vida espiritual y para nuestra vida de iglesia. Porque así como el rol del padre de familia es fundamental para todos los miembros de la familia, ustedes y yo formamos una familia que espiritual. Y ese rol paterno de Dios es fundamental para nuestro desarrollo como familia espiritual. Ese rol paterno me encantaba porque el artículo decía que el papá se convertía en un héroe, en alguien de admirar, y eso es lo que tiene que ser Dios para mi vida. Dios tiene que ser ¿qué? Mi héroe, porque es mi papá. Tiene que ser alguien de admirar, porque es mi papá. Tiene que ser alguien de admirar, porque tú no valías un peso. Y Dios, por tu vida, entregó a cambio la vida de su hijo. Imagínate el amor. Él sacrificó a su hijo, el natural, para adoptarte a ti. Imagínate el amor de ese Padre Celestial. Pensemos en esa parte de ese amor. Y aquí nos vamos a encontrar con una palabra que, como les hacía en la invitación que les enviamos por el grupo de comunicaciones, es una palabra que solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. No aparece en ninguna otra parte. Gálatas, el versículo 6, 4-6 dice, ustedes son hijos de Dios. Por lo tanto,
Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros y ese espíritu grita, querido Padre. En otras versiones dice, Abba, Padre. Y aquí nos encontramos con una parte bien importante. ¿Por qué? Porque Dios, para el Antiguo Testamento, el nombre de Dios, Dios era el innombrable. ¿Por qué? Porque era un nombre tan santo que no se le podía pronunciar, no se podía mencionar el nombre de Dios. Así que el hecho que Jesús en el Nuevo Testamento se refiriera a Dios como Padre era un concepto que ni siquiera los estudiosos, o sea, los rabinos, los maestros de la ley, se referían a Dios como Padre. Se referían a Dios como ¿quién? Como Jehová, como Yahweh se referían a él. Posiblemente ustedes han encontrado en algunos textos de los Salmos donde encontramos la Y, la H, la W y la H, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, dice Jehová, ¿cierto? Póngale las vocales y cuadre eso. No, así va. ¿Por qué? Porque los judíos decían, el nombre de Dios es innombrable. Eso no se puede decir. O sea, es tan santo, es tan puro que no se puede decir y así va. Así como está, así queda. Por eso les decía que era el innombrable. ¿En qué sentido? En que era un nombre tan santo, un nombre tan digno y tan puro que nuestras bocas no lo podían pronunciar. Para que Jesús empiece a llegar y a decir que Él era el Padre. Todos, si ustedes se dan cuenta, hablaban de quién. Nuestro Padre, ¿quién? Abraham. Pero nadie decía que Dios era su Padre, porque no era sencillo, no era posible decir que Dios era el Padre de ellos en ese momento. Por eso este versículo y los que vamos a ver son tan importantes. Los quiero mencionar, Marcos 14:36, para los que toman notas. Dice, querido Padre, o Abba Padre, para ti todo es posible. Líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Romanos 8:15 dice, el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar, querido Padre o Abba Padre. Son las únicas tres partes del Nuevo Testamento donde se menciona la palabra Abba Padre. Ese Abba Padre significa Dios Padre, significa un Padre cercano, significa un Padre amoroso. Eso es lo que significa Abba Padre. Abba Padre no es simplemente decir querido Padre, es decir un Padre demasiado cercano, el Padre más tierno, más popocho, más amoroso que tú te puedas imaginar. Eso es lo que medianamente alcanzaría a distinguir a Abba Padre. Por eso es que nosotros podemos acercarnos a Dios con libertad como Padre. Esto no es para justificar, ya lo hemos venido hablando. Lo hemos venido hablando en los otros 3 capítulos anteriores, las prédicas anteriores. Esto no es algo que nos empuja a pecar porque Dios todo nos perdona. No, es un Padre tan bueno que así pequemos, presta atención a esto, es un Padre tan bueno, tan cercano, que así pequemos, tú y yo nos podemos acercar a Él con libertad. Hoy en la tarde tuve algo justamente muy particular que Dios me permitía aprender, y es, Pedro hizo con sus ahorros, nuestro hijo menor, con sus ahorros, él hizo un pedido, compró un juguete que quería y lo pedimos por Mercado Libre, y el juguete no alcanzó a llegar hoy, sino que llega el día de mañana, pero él tenía en el imaginario que llegaba hoy, ¿cierto? Él ya estaba muy triste, estaba llorando y se fue y se acostó a dormir al mediodía. Se levantó lagrimeando y yo le dije, ¿qué te pasó? Dijo, no, es que eso no llega, Le expliqué. Pero este muchacho estaba inconsolable, o sea, él estaba llorando
y él lloraba y sus lágrimas le salían y él se alcanzaba. Entonces yo lo cogí, yo me senté con él, yo lo dejé que llorara, yo le expliqué, pero para él no era suficiente las explicaciones. Entonces yo simplemente me senté con él, yo simplemente lo abracé y yo le dije, listo, mi amor, tranquilo, calma. Lo empecé a calmar y lo dejé que simplemente llorara y él se calmó. Luego de que se calmó, yo le dije, ¿quieres el almuerzo? Almorzó, ta, ta, ta. Volvió ya a la normalidad. Lo de Pedro es una tontería si yo lo miro porque es un juguete que va a llegar mañana. Pero para él era algo muy preciado. Y lo bonito es que no queriéndome yo poner en las veces de Dios, pero más o menos así hace Dios con nosotros y con mucho más amor del que yo lo hice con Pedro. En esos momentos difíciles Dios me llega y me carga y Él me dice, tranquilo, ven, yo te consuelo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te dolió? Y Dios llega y me carga. Ese es el Abba Padre. Ese es mi Abba Padre. El que me carga, el que me consiente. Porque es necesario ver a Dios como Abba Padre. Porque a veces vemos más a Dios como el castigador, como el que me regaña, el que me va a reprender. Y en ocasiones, en muchas, nos tendrá que reprender, pero lo hará con amor. Pero Dios cada día está dispuesto a que tú y yo vamos a Él, le busquemos como hijos, que descansemos en Él, como Padre. Porque recuerda, así como el Padre es fundamental para el desarrollo de la familia, el Padre Celestial es fundamental para el desarrollo de la iglesia. Si tú y yo no nos relacionamos con Dios como Padre, tienes una invitación. Necesitas romper eso. Tu Padre Celestial no es como tu Padre terrenal. No se compara. Y no podemos dejar que nuestros espejos terrenales nos afecten con Dios, porque eso es culparlo a Él de algo que Él no ha vivido. Y Él dice, pero ¿qué me comparas con tu papá si yo soy tu Abba Padre? Yo soy tu Padre querido, yo soy tu Padre cercano, yo soy tu Padre amoroso. Cuando hablamos de la expresión Abba, yo les mencionaba ahorita que era algo inusual para los maestros de la ley. No era cotidiano referirme a Dios como Abba Padre, aunque es una palabra respetuosa, pero era un Dios tan poderoso que decían, no, no deberíamos de referirnos a Dios de esa manera. Pero cuando nos encontramos con Abba Padre, nos encontramos con algo y es un Dios Padre lleno de amor, que como lo hemos venido hablando en Gálatas, está lleno de la gracia de Dios toda esta carta, como las muchas otras partes que encontramos en el Nuevo Testamento. Y esa gracia es la que me quiere cargar, esa gracia es la que me quiere restaurar, esa gracia es la que quiere sanarme las heridas que el pasado me dejó, que el presente me dejó, que las relaciones me dejaron, incluso sanar la herida que mi Padre terrenal me haya dejado. Sea cual sea. Pero es que mi papá ya se murió, ya ahí no puedo hacer nada. ¿Cuál? Esa herida Dios te la puede cerrar, porque Él es tu Abba Padre, tu Padre cercano que te quiere cargar. Lo que tú piensas que de pronto es un 8 y es algo muy complejo, como yo les expresaba respecto de mi hijo, para mí como padre era muy sencillo. Ese problema que tú tienes, esa adversidad, esa situación, para ti es muy complejo, pero para tu Abba Padre es muy sencilla. Y Él simplemente dice, venga, ¿quieres llorar? Ahí acá llora, venga para acá. Necesita que lo cargue, ya que yo lo cargo. Ese Padre cercano es el que está mencionándose aquí en la Escritura. El versículo 7 dice, entonces ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero.
La herencia espiritual es algo que tú y yo tenemos y heredamos, y por eso somos coherederos con Cristo, porque toda esa herencia espiritual nos pertenece. La vida eterna nos pertenece. ¿Por qué? Porque Dios se la dio a su Hijo y también nos la dio a nosotros. ¿Para qué más? Si nada más nos tocará quedarnos con eso, vale, perfecto, no necesitamos nada más. Dios nunca nos va a mirar raro, Él nos va a decir: ¿en qué momento te adopté? Como lo decía yo en esta semana, nunca Dios va a decir: con un preservativo habría evitado esa situación. Con un preservativo te habría evitado a ti en este mundo. No, Dios nunca va a decir eso. Dios te ama. Eso a veces pareciera como que sí, es frase de cajón. No, no es frase de cajón. Dios te ama. Él te hizo su hijo. Dios tomó la decisión que tú fueras su hijo. Y como hijo también tomó la decisión de ¿qué? De amarte. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Eso es algo que nunca podemos dejar. Y el versículo 8 dice: en el pasado, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses falsos, pero ahora conocen al verdadero Dios. Mejor dicho, ahora Dios los conoce. Entonces, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales, inútiles y débiles que tenían antes? ¿Quieren ser esclavos de ellas otra vez? Los gálatas estaban luchando, como hemos venido hablando, con unas reglas, con unas normas, con unas leyes. Celebraban si era este mes, si era inicio de luna llena, si no lo era, el año lo celebraban, y de eso dependían si podían agradar a Dios. Y el apóstol Pablo les dice: vea, ustedes tenían todo eso antes, pero ya no. ¿Ustedes quieren volver a eso? Y posiblemente tú y yo no celebremos estas fiestas para creer que nos acercamos a Dios, pero sí hay muchas fiestas propias que nos alejan de Dios. Hay muchos comportamientos propios que nos alejan de Dios. Vamos a llamarlo de manera específica. Hay muchos pecados que me alejan de Dios. Me alejan de ese Dios Padre. Me alejan de esa comunión con Dios Padre. Nuestra relación seguirá siendo la misma. Dios seguirá siendo mi Padre y yo seguiré siendo su Hijo. Pero la comunión no fluye donde hay pecado, no camina, no progresa. ¿Necesitamos a alguien a quien admirar? A ese Padre, a ese querido Padre, lo podemos admirar. Recuerda que el rol del Padre es acompañar, es complementar toda la parte de la familia, es educar, es ser un ejemplo para ser imitado. Me llama mucho la atención porque eso mismo es lo que tú y yo deberíamos de sentir por Dios cuando nos acercamos a Él. A veces se nos facilita relacionarnos con Dios cuando hablamos de Jesús. Cuando hablamos de su Hijo es fácil relacionarnos con Él. Cuando hablamos del Espíritu Santo, pues a veces es fácil también relacionarnos con Él. Pero hay momentos, yo lo llegué a experimentar y son cosas que en el desarrollo ministerial uno lo ve cuando se habla de Dios como Padre. Hay un punto donde el ser humano no es capaz de seguir, donde el ser humano dice: Dios Padre, hasta aquí llego yo. Pero tu Abba Padre, tu Padre querido, te quiere cargar, te quiere consolar, quiere ser fundamental para tu desarrollo espiritual, quiere ser fundamental para el desarrollo de nuestra vida de iglesia. Ese querido Padre
Es el que nos adoptó por amor, no porque le tocó. Él tranquilamente podría haber deshecho todo el mundo y volver a arrancar. Él tranquilamente podría haber hecho un nuevo mundo que no se llamara tierra. No sé cómo se habría llamado el otro mundo. ¿Cómo serían los humanos? Ya habría cuadrado, no, tengo que cuadrar para que estos no me vuelvan a dañar la batica de cuadros, pero no. En el camino Dios siempre va corrigiendo, porque Él quiere que tú y yo, lleguemos a un punto que podamos acercarnos a Él con amor, como ese Abba Padre. Yo quisiera invitarles que nos pusiéramos de pie, que suelten sus cositas por ahí donde están, déjenlas a un lado. Que dispongamos nuestros corazones para orar en esta noche. Señor, hoy a la luz de tu palabra hemos entendido, por lo menos hemos sido instruidos en esa libertad que deberíamos de tener para acercarnos a ti como Padre, como ese Padre cercano, como ese Padre amoroso. Y allí en medio de esta oración yo quisiera que tú pudieras elevarle una oración a Él como Padre, en la que tú le expreses a Él si se te facilita relacionarte con Él como Padre o no. Exprésale a Él. Si quieres, susúrrale a Él. Pero no lo dejes en la mente. No te quedes simplemente orando con tu mente. Así sea con el susurro de tu boca, pero susúrrale a Dios si te es fácil relacionarte con Él como Padre. Si eres capaz de correr a sus piernas para que Él te cargue y te consuele. Si por el contrario tienes tantas cosas pendientes para decirle a Él. Señor, hoy reconocemos, Señor, tu amor, tu inagotable amor que nos sanó, tu inagotable amor, Señor, que nos limpió, el bien que nos hiciste con tu amor, Señor. Y hoy a través de esta canción, Señor, queremos expresarlo, Dios. Tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Señor, hoy nos acercamos con gratitud a ese Abba Padre, al Padre querido. Nos sanaste, Señor, con tu bien. Nos sanaste al darnos nuevamente la vida espiritual,
Al darnos entrada delante del trono, nos salvaste. Dale gracias a tu Padre. Y aun si no eres capaz y no sabes cómo relacionarte con tu Padre, exprésaselo a Él en esta noche. Por lo menos dile cómo quieres relacionarte con Él. Dile si realmente consideras que Él es fundamental para tu desarrollo espiritual. Si Él es fundamental para ti como individuo. Si Él es digno de admirar. ¿En qué admiras a Dios? ¿Qué quieres admirar de Él como Padre? Señor, porque hoy venimos reconociendo eso. Tú eres nuestro Abba Padre, nuestro Padre cercano, nuestro Padre querido, que nos sanaste con tu bien, que nos adoptaste por amor, sin merecerlo nada, Señor. Sin merecer nada, nos diste todo. Como lo dice tu palabra, Señor, estábamos destituidos de tu gloria. Pero cuando te aceptamos a ti como Padre, nos diste entrada al trono celestial. Y en gratitud a ti, Señor, es que queremos agradarte. Queremos que tú te sientas orgulloso de nosotros. Que tú le puedas decir a Dios, si es tu deseo, dile, Señor, yo quiero que tú te sientas orgulloso de mí como hijo, como hija. Que tú le digas, Señor, yo quiero obedecerte como hijo, como hija y comportarme como tú esperas. Señor, que no te estén poniendo quejas mías, que no te estés enterando de travesuras mías por bocas de otros. Que yo cada día pueda llegar delante del Abba Padre, del Padre querido, con libertad. Que yo le pueda decir, Padre, perdóname. Padre, escúchame. Padre, consuélame. Padre, enséñame. Padre, guíame. Padre Celestial, necesitamos de ti. Y necesitamos disfrutar de ese Abba, Padre. De esa facilidad que tú nos das para acercarnos a ti. Como el Padre que no solamente todo lo sabe, sino que me ha amado en todo. Que me amará hasta lo último. Hasta donde no dé más, hasta allá me vas a amar, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu consuelo. Pero gracias porque hoy a través de ella te manifiestas a nosotros como un Padre cercano, como ese Abba Padre, como un Padre querido. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos en esta noche. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.